Jesús nació entre la mayor de las miserias en un pesebre abandonado y yo quiero agradecerle al gobierno de España que nos haya obligado a retomar este año el espíritu de esa primera Navidad. Todo un gesto de amabilidad hacia los cristianos. Porque vamos a ver, ¿tú has visto cuánto cuesta hoy una vulgar tableta de turrón de chocolate? Que ha subido un 88% en 5 años. Mira, o el coronavirus y sus pangolines han comido todas las reservas de chocolate del planeta Tierra, o a mí me lo tienen que explicar. Que casi tienes que elegir entre comer en Nochebuena unas gambas o escolarizar al niño durante todo el año. Que la carne, el marisco y el jamón están un 20% más caros que hace un año. ¿Pero qué es esto? Mira, lo único que ha bajado es la pularda y el besugo, y supongo que es porque hay sobrepoblación de besugos en España, sobre todo en los ministerios con competencia en el alza salvaje de los precios. ¿A ustedes les han dado alguna explicación los ministros? ¿O les ha informado de alguna medida? A mí tampoco. Se ve que ellos tienen el turrón pagado y las chistorras. Según asociaciones de consumidores, en algunos casos la subida del turrón con respecto al año pasado alcanza el 65%. Es tan extrema la situación en España que ya hay familias que han anunciado que este año están dispuestas a comerse la fruta deshidratada esta Nochebuena. Un hito histórico, ¿eh? ¿Qué tal la Nochebuena, Pepe? Mira, pues horrible, una indigestión horrorosa. ¿Pero qué fue? ¿De percebes, de nécoras, de turrón de Gijona? No, que va, de peladillas. En cuanto al roscón de Reyes, cuidado ahí, ¿eh? Que hay bancos ofreciendo el crédito roscón. Tipo de interés variable según el relleno, si es de nata sube, si es de trufa sígueme de cerca, aquí ya hablamos de hipoteca. Te lo vende un asesor financiero con toda seriedad. Mira, si domicilas la nómina, te incluimos la fruta escarchada gratis y te ampliamos el plazo a 3 mordiscos adicionales. Yo este año ya he decidido el menú de Nochebuena en casa. De primero, manitas de jabalí con peste porcina africana, de segundo, huevos de gallina cocinada con mascarilla y de postre, roscón financiado a 36 meses con carencia de nata el primer trimestre. Hace un ratín me ha llegado ya el primer mensaje del banco. Recuerda que mañana vence su cuota de la almendra leminada. Así que nada, españoles, feliz Navidad en la miseria y que la suerte os traiga la figurita del roscón, porque como os toque lava, Hacienda lo considera activo financiero. Y no se te ocurra regalar la figurita, que eso ya entra en el ámbito de donaciones. Y ya sabes que Estela Montero está deseando crujirte por ese tren de vida desatado que llevas, que hasta te permites comprar un roscón por Navidad. En fin, amigos, parafraseando a Ábalos, pim, 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 pim. Bienvenidos al búnker. Hola amigos, bienvenidos al búnker de Popes 80 de este martes 9 de diciembre de 2025. Estamos ya muy cerca de la Navidad y precisamente a los asuntos navideños vamos a dedicar este programa. Antes de nada, quiero mandar un abrazo a la familia y los amigos de Alfonso Ursía, que como sabéis ha fallecido en los últimos días, y para él, maestro y amigo, maestro del humor, está dedicado el búnker de hoy. También en las últimas horas hemos conocido el fallecimiento de un icono del rock nacional, Jorge Ilegal, líder de Ilegales, que ha muerto hoy a los 70 años de edad. Nuestro abrazo también a la familia y los amigos de Jorge Martínez. En unos instantes recibiremos la visita del padre Julián Lozano, con quien vamos a hablar de la primera Navidad, entre otras cosas, y abordaremos también ahora en unos momentos el tema del día. Pero recuerda antes suscribirte a Popes 80 en YouTube, síguenos en Instagram, en Twitter, TikTok y Facebook. Todos los enlaces están ya en popes80.com. Y ahora sí, apaga el mundo exterior, acomódate y quédate con nosotros aquí abajo, en el búnker. ¡Comenzamos! El reggaetón te está volviendo idiota, señalan algunos estudios científicos recientes. Un nuevo reportaje de investigación de popes80.com recoge datos de diferentes informes sobre el impacto de esta música en el cerebro y en particular en el cerebro de los adolescentes. La ciencia indica que aunque el reggaetón no reduce el cociente intelectual de forma inmediata, sí influye en el desarrollo cognitivo y emocional de los adolescentes. Un análisis norteamericano de 2020 reveló que cerca del 70% de las letras de reggaetón contienen referencias sexuales, degradantes y violencia normalizada. Otra revisión, en esta ocasión en México, en 2023 identificó 44 menciones violentas, incluso en una misma canción, en una sola canción, en concreto en la popular 4 Babies de Maluma.
El impacto se nota especialmente en la corteza prefrontal encargada del autocontrol, mientras que el sistema límbico se hiperactiva con letras que enfatizan placer inmediato. Esto puede acelerar la iniciación sexual precoz y varios estudios mencionados en el reportaje de Popes 80 demuestran que el consumo intensivo de música con contenido sexual explícito aumenta riesgos de comportamientos impulsivos y aceptación de la violencia contra las mujeres. No todo es negativo. Artistas como Karol G o Tokisa ofrecen perspectivas menos tóxicas, mientras que un estudio del Hospital Universitario de Tenerife en 2021 descubrió además que el reggaetón activa ganglios basales con cierto potencial aplicable en determinadas acciones terapéuticas. En cuanto a las emociones, por estilos musicales, según investigaciones de encefalografía, la música clásica genera calma y relajación, la electrónica provoca tensión y excitación, mientras que el pop y el rock evocan nostalgia, demostrando que el estilo musical influye de manera distinta en las emociones y en el cerebro. Si quieres profundizar en esta investigación que trata de confirmar si realmente ese estilo, el reggaetón, nos está volviendo más idiotas, ya lo tienes a tu disposición en la sección de investigaciones de popes80.com. Y ahora nos vamos a la entrevista con el padre Julián Lozano, sacerdote católico de la diócesis de Getafe y periodista, con el que vamos a charlar sobre algo fascinante: cómo fue realmente la primera Navidad de la historia. Un placer recibir hoy al padre Julián Lozano. No sé cómo definirlo, porque aparte de sacerdote, que ya lo están viendo nuestros queridos espectadores, es muchísimo más. Es también periodista, es un huracán en las redes sociales, en todas las posibles. Lo tenemos también en YouTube, sacerdote de la diócesis de Getafe. Y hasta exfutbolista, aunque de esto hablaremos más adelante, porque hoy lo hemos traído aquí, porque estamos muy cerquita de Navidad y queremos primero conocer algunas cosas sobre la gran noticia, ¿no? Que como el hecho fundacional del periodismo es el nacimiento de Jesús. Querido padre Julián, bienvenido al búnker. Muchas gracias, Chichu, y muchas gracias a todos los que estén acompañándonos, escuchándonos y viéndonos. Es muy interesante esto de la primera Navidad, porque el enfoque periodístico del nacimiento de Jesús es lo más parecido a una gran cobertura mediática, rudimentaria si se quiere, pero lo es, porque había un anuncio y luego se produjo la gran exclusiva del nacimiento de Jesús, ¿no? Mira, lo del planteamiento periodístico no le había dado yo una vuelta, pero es verdad. Es una buena noticia, la gran noticia, la mejor noticia que se puede contar, y fue cubierta, tuvo lugar, aconteció y luego se ha difundido. Y fíjate, periodísticamente nunca le había hecho yo así como un análisis. Hace unos años tuve ocasión de leer las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich y me llamó mucho la atención, pues mucho del relato de la pasión y todo esto, ¿no? Pero verdaderamente lo que me llamó más la atención fue la parte dedicada a la Navidad, porque tenemos a través de las escrituras y de lo que sabemos históricamente una idea formada en la cabeza, que también formada y deformada a través del tiempo, a través del arte y la cultura, y fue un poco como volver a ese primer momento, a ver desde primera fila lo que ella cuenta desde la puerta de la cueva, el camino de Jesús y María a través de hasta que llegan al sitio, en fin, todas estas cosas. Realmente, lo primero que quería preguntarle, a ver cómo lo ve usted, ¿qué fiabilidad histórica, podríamos decir, podrían tener estas visiones? Los evangelios son muy parcos en general en la presentación de la vida de nuestro Señor, y en el caso de la infancia, en el caso de su infancia, es extremadamente parco. A lo largo de la historia ha habido distintas revelaciones particulares. Conocemos los evangelios, los así llamados evangelios apócrifos, no canónicos, en los que se han narrado pues detalles de la vida de Jesús, también de su infancia. Ahí es donde aparecen nombres, por ejemplo, como los abuelos de Jesús, los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, que no aparecen sus nombrados en los evangelios canónicos. Aparecen los nombres de los magos de Oriente. Aparecen muchos elementos que
han entrado a formar parte de la tradición porque son verosímiles, porque no son contradictorios con los relatos que fidedignamente nos transmitieron los apóstoles, las primeras generaciones, y que luego quedaron consignados en el texto evangélico y de las cartas del Nuevo Testamento. En ese sentido, la Iglesia nunca ha como dado un sello de autenticidad a las revelaciones particulares, en el sentido de que no nos obliga a nosotros, a los creyentes, a decir, oye, tienes que creer que esto sucedió como la beata Ana Caterina Emmerich cuenta en esas revelaciones particulares. Es verdad que muchas de estas revelaciones, por ejemplo estas que estás mencionando, tienen una verosimilitud, tienen una plausibilidad grandísima, han inspirado obras de arte. La película de Mel Gibson de La Pasión, sin ir más lejos, que es una obra de arte y que a tantos nos ha ayudado, pues aparecen detalles del Huerto de los Olivos, del encuentro con María, de cómo eran las insidias del demonio, que es muy posible que tuvieran lugar tal como han sido relatadas en estas revelaciones. Siempre con una prudencia de no hacer una tesis a partir de ellas, ¿no? Sí que es un fenómeno mediático que ha tenido lugar en estos últimos años, la serie The Chosen, que seguramente pues conozcan muchos de nuestros amigos que están siguiendo esta entrevista. Aprovecha esas licencias, a veces son a partir de revelaciones particulares y otras veces son recreaciones libres que dan, digamos, como detalle, ofrecen un rostro y también carne a los relatos del Evangelio, que muchas veces son muy, muy sencillos y que recogen lo esencial, y a partir de eso es verdad que la tradición de la Iglesia lo ha enriquecido en el ámbito artístico, es evidente, tanto en los cuadros como en las representaciones. Ahora vemos los belenes, que tienen una riqueza. Algunos ya sabemos que no son, digamos, fieles con lo que es la orografía. No había ríos en Belén, ¿no? Pero bueno, que nos encanta ponerlo. Y todo lo que nos ayude a ponerle, digamos, a meternos en la escena, como decía San Ignacio, a meternos en la escena, a estar como si allí me encontrara yo presente, a contemplar al niño, a María, a José, a meterme en el misterio de Dios encarnado, hecho pobre, hecho niño, pues bienvenido sea siempre que no sostengamos, digamos, nuestra fe en esos detalles que no son lo central. Hay una cosa que me gustaría que explicase a nuestros espectadores, y es, poniéndose en el contexto histórico de los días o meses antes del nacimiento de Jesús, ¿qué estaban esperando allí? O sea, porque ahora una de las cosas que más me llamó a mí la atención de estos relatos, de estas visiones que hablábamos antes, es, aparte de la humildad infinita del lugar y de cómo se produce el nacimiento de Jesús, es pensar hasta qué punto estos pastores, la gente de Belén, estaban esperando realmente el nacimiento de un Salvador. Bien, en primer lugar, disculparme por la voz, porque he venido de una peregrinación de Fátima, que ha sido preciosa, pero estoy irregular. Ha venido tocado. Dicho esto, en estos últimos días, ahora ya en Adviento, hemos tenido una sesión catequética con los adolescentes y hemos repasado con ellos las profecías del Antiguo Testamento que hablan de la venida en carne del Salvador, del enviado, del Mesías, de Dios, que iba a venir al pueblo de Israel, ¿no? Son más de 300 las profecías que se cumplen en Jesucristo. No solo en su nacimiento, me refiero a toda la historia de Jesús, del Hijo de Dios encarnado, ¿no? Las más conocidas que repasamos ahora en el tiempo de Adviento, Isaías 7, os daré una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Las profecías sobre el nacimiento no en cualquier lugar, sino en Belén de Judá.
las profecías sobre se llenará de dromedarios en lugar de la adoración, y ahí es donde entran también pues, los dromedarios de los magos de Oriente. Isaías, en el primer capítulo, según comienza el libro del profeta Isaías, habla de que los hijos de Israel no han reconocido a su Dios y la mula y el buey sí que reconocen a su dueño, por eso entran en el portal de Belén una mula y un buey. No tenemos datos históricos fidedignos de que estuvieran estos dos animales allí, ¿no? A lo que voy es que había una expectativa, un movimiento profético que anunciaba la inminencia del cumplimiento de esas profecías. Pues según distintas fuentes, sí. Por ejemplo, en Qumran, esta cueva donde se encontraron en el siglo pasado un montón de pergaminos de la época de Jesús relacionados con este movimiento de los exenios, en el que probablemente se movió Juan Bautista y alguno de los apóstoles de Jesús. Se habían reunido, se habían congregado como movimiento en una expectativa, una espera próxima del cumplimiento de la venida del Mesías. Esto podemos estar hablando de décadas, ¿no? Esto estaba ahí, estaba en el ambiente. Se recoge sobre todo en el pasaje relacionado con Juan Bautista, que anuncia la necesidad de una conversión porque está próximo la venida del Salvador. Y este era un poco el ambiente en el que se encontraba el pueblo de Israel en torno a la venida del Salvador, a la venida de Jesús. Aún así tuvo que ser muy complicado para estas gentes, porque yo me imagino que no se lo imaginaban así. Es decir, cuando estás esperando un Salvador te imaginas algo espectacular, ¿no? Rodeado de lujos y ungido desde el primer instante. Y tuvo que ser tremendo hacerse a la idea de que en medio de toda aquella humildad y aquella tal, fuera realmente el Salvador, ¿no? Este es un punto muy interesante, dicho, y yo a veces les digo a los hermanos de la parroquia, les digo, ¿qué es más difícil? ¿Creer que Dios está en ese niño, en ese pesebre? ¿O que Dios está en ese hombre, en esa cruz? ¿O creer que Dios está en este pan aquí delante de nosotros? De alguna manera, Dios ha querido que siempre a todos se nos haga presente Él mismo, de tal manera que no nos avasalle, no nos arrolle, no nos imponga el decir, no podemos decir otra cosa más que eres tú, porque a ver qué vamos a decir si se nos presentara tal como es en toda su gloria y majestad, sino que siempre hay un velo que da suficiente luz para ver, pero que requiere de un acto de adhesión, de asentimiento. Hay signos, bueno, en Belén hubo signos, en la cruz hubo signos, en la Eucaristía, en estos 20 siglos de historia de la Eucaristía, ha habido muchísimos signos del cambio de vida, de los que viven eucarísticamente, de los milagros eucarísticos, ¿no? Ciertamente, Ichu, no se esperaban que el Salvador viniera en esta condición humilde, ¿no? A veces cuando estudiaba en la universidad pues teología, la escritura, historia de la Iglesia, una de las ideas que a mí me dio luz es que el pueblo de Israel, cuando anuncia la venida del Mesías, la anuncia en gloria y en poder. Digamos que estaban como preparados para lo que nosotros católicos decimos que es la segunda venida, la parusía, la venida a consumar la historia, y no esperaban que viniera con ese aspecto de humildad. Es verdad que hay algunas profecías, entrará en un pollino, vendrá en un pollino, que se cumple en la entrada del Domingo de Ramos en Jerusalén, ¿verdad? Pero yo creo que Israel, todos los miembros del pueblo, no esperaban este escándalo, como tampoco esperaban después
el escándalo de la cruz, ¿no? Escándalo para los judíos y necedad para los griegos. De tal manera que nuestro Dios se manifiesta y nos descoloca. Y nos descoloca siempre, nos descoloca siempre, ¿eh? Y es bueno, es buenísimo que sea así para que veamos que no somos nosotros, que es Él, y para que siempre nos dé la oportunidad de decir, es el Señor el que está en esa cuna, en ese pesebre, en esa cruz, en ese pan, ¿no? Hay una... Ahora, dentro de un instante, quiero para terminar la entrevista, dejar al lado un poco el tema de la Navidad, porque quiero que nos cuente algunas cosas de su trayectoria personal, ¿no? Pero de todas maneras, antes de dejarlo de la Navidad, ya visto desde un punto de vista cultural y social en el día de hoy, en 2025, sigue habiendo una tensión, una batalla, a veces muy intensa, entre los intentos por borrar el origen de la Navidad, el origen religioso de la fiesta de la Navidad en nuestras sociedades, en todo Occidente en realidad, y la defensa de los pequeños detalles que le dan sentido a todo para los cristianos, ¿no? O si quieres, más que para los cristianos, para los que de alguna manera somos herederos de la cultura cristiana, ¿no? Detalles tan simples y tan sencillos como felicitar la Navidad o felicitar las fiestas que vemos en todos los pueblos de España, una cantidad enorme de pueblos donde te reciben con un felices fiestas. Bueno, los alcaldes te felicitan la Navidad con un copo de nieve y un no sé qué, una frase de, no sé, de un budista, una cosa así extraña, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos? Como le digo, no me refiero tanto al católico practicante y convencido, sino culturalmente, como herederos de esa civilización occidental de origen cristiano. ¿Qué responsabilidad tenemos en cuidar estas tradiciones y en respetar el origen obviamente religioso de la Navidad en el día de hoy, ¿no? Bien, interesante. Yo diría lo siguiente, ¿no? Estaba releyendo hace poco el libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. El hombre necesita un sentido y un sentido auténtico para la vida, ¿no? Y no yéndonos tanto a la tesis tan fundamental de la vida, yo creo que todos necesitamos que las cosas que vivimos tengan sentido. ¿Podemos vivir cosas sin sentido? Sí, hombre, sí. Podemos hacer cosas que no tengan demasiado sentido, pero bueno, habitualmente mejor no, porque al final nos desgastan, ¿no? Yo lo que veo, ¿no? Este año quizá he caído en la cuenta de un modo más evidente de que la batalla que hace unos años libraron para borrar la palabra Navidad, la perdieron, ¿no? Feliz solsticio de invierno. Bien, eso lo perdieron, ¿no? Porque la palabra Navidad tiene una fuerza en sí misma pues muy grande. Ahora, digamos que la batalla está en vaciar de contenido el significado de la Navidad. Por eso a mí me gusta siempre ir pues, con los hermanos, con los feligreses, con los hermanos de la fe. Oye, Navidad viene de nativitas, natividad, ¿quién ha nacido? No ha nacido Papá Noel, no ha nacido, ha nacido Jesús de Nazaret, ¿no? Y esto es lo que celebramos. Y ahora que veía a un compañero en redes sociales decir, mirad, regalos de Navidad o felicitaciones de Navidad, no había ninguna referencia a Jesús, eran abetos, eran Papá Noel y tal. Los calendarios de Adviento, es una cosa sorprendente, Adviento es el tiempo propio litúrgico de la Iglesia, y te encuentras que los calendarios de Adviento son cualquier cosa menos ninguna referencia al hecho que le da sentido a este tiempo, ¿no? Ante esto, yo lo que animo y propongo a las personas de fe, pues lo tienen muy fácil en ese sentido, porque toda la liturgia, las celebraciones, las palabras de la Escritura que meditamos en estos tiempos nos ayudan a vivir la preparación a la acogida del Señor, ¿no? Y vivirlo con sentido todos, creyentes, no creyentes, es decir, preparar las cosas sabiendo que el Dios que ha estado también en la base de la creación de esta cultura occidental, civilización occidental que decías, es un Dios que se ha hecho hombre, es un Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza,
es un Dios que se ha hecho cercano, que ha entrado en el tiempo. Yo creo que ahí las personas pueden sacar sus conclusiones, tanto creyentes como no creyentes, y evitar el falseo, ¿no? El falseo de lo que son las cosas, ¿no? Vivirlas genuinamente, auténticamente. Para alguien que viva un poco la fe, pues esto hay muchos elementos, desde la colocación de los signos propios, el árbol de Navidad con su estrella en lo alto, con sus distintos adornos que representan los dones de Dios, el Belén, por supuesto, las luces. Jesús es la luz del mundo, pues claro que sí, ponemos luces, pero ponemos luces con sentido, ¿no? No ponemos cualquier chorrada en las terrazas o en la fachada de la casa, ¿no? Las felicitaciones navideñas, los cantos navideños que últimamente en los últimos años han proliferado buenísimas cosas en colegios, cantos renovados, los tradicionales de toda la vida, escribir las felicitaciones navideñas y efectivamente a mí me gusta, por supuesto, claro que sí, feliz Navidad, feliz nacimiento del Señor, feliz y santo año 2026. Cada vez que decimos 2026 estamos diciendo 2026 del nacimiento de Jesucristo que partió en dos la historia. En fin, que yo animo a la gente a vivir las cosas en verdad, no a buscar elfos, a buscar renos, a buscar calendarios de Adviento con Peppa Pig, ¿sabes? Bueno, ahí lo dejo. Interesante. Padre, yo estoy muy interesado, sobre todo porque como muy madridista que soy, estoy muy interesado en el origen de su verdadera vocación y en qué momento se torció, que Dios me perdone por el planteamiento. No, bueno, yo he seguido mi vocación de futbolista, pero como seminarista y sacerdote, ¿no? Y pasándomelo muy bien y dando muchas gracias a Dios por el don del deporte, ¿no? Pues pero nada, usted realmente quería ser futbolista y llegó, o sea, que estaba enfocado. Yo quería ser futbolista, tuve la suerte, el regalo yo soy de Madrid, vivía muy cerca de la antigua ciudad deportiva y con muy poquitos años, con 9 y 10 años, pues hice las pruebas y me cogieron en el Real Madrid y estuve jugando unos años, luego fui a otros equipos en distintos lugares de Madrid, volví a jugar con el Real Madrid y al final, casi ahí ya en el primer año universitario, estuvimos a punto de entrar a formar parte ya de la plantilla como juvenil, que era una cosa bastante seria y bueno, finalmente no se dio. El señor del Bosque, con buen criterio, me mandaba a un equipo cedido, pero yo ya ahí opté por seguir la carrera de periodismo. Acabé jugando en tercera división, disfruté mucho. ¿En qué puesto jugaba? Yo jugaba de media punta, extremo, por ahí arriba. Nos vendría estupendo ahora mismo. Sí. Y yo agradezco que tanto el fútbol como el periodismo, yo soy licenciado en periodismo, pues al final el Señor, llamándome a ser sacerdote, pues qué mejor noticia puedo contar en mi vida que Dios nos salva, que Dios está con nosotros. Y luego este fin de semana en Fátima con las familias que hemos peregrinado, por supuesto ahí había balones de fútbol de por medio y algunos toquecitos hemos dado con los chavales que nos lo pasamos muy bien, la verdad. Qué bueno. Cuéntenos para terminar cómo es el momento en el que decide, porque hasta donde he podido escucharle y leer, usted tenía una carrera perfectamente aclarada y una vida muy claramente dirigida, estando como periodista y como tal, y de repente se cruza la vocación por el medio y lo deja todo, ¿no? Cuéntenos esto, porque además hay que tener en cuenta que hablamos mucho de la crisis de sacerdotes y demás. A nosotros nos sigue bastante gente joven y es muy difícil entender cada vez más para la gente joven por qué alguien hace esto, ¿no? Sin estar loco, quiero decir, ¿por qué alguien hace esto? Sí, pues mira, yo pensaba exactamente lo mismo que estos jóvenes a los que te refieres. Yo con 18 años, ahora en las Navidades, el 22 de diciembre de 1996, yo estuve en Roma llevando 8 años sin pisar una iglesia, sin confesarme ni nada. Tuve una experiencia muy sencilla de caer en la cuenta de que Dios existía y de que podía entrar en la vida de uno. En mi caso fue en la Basílica de San Pedro, que no es mal lugar para recordarlo, ¿no? Y a partir de ahí, cayendo en la cuenta
de que Dios existe y puede entrar en tu vida si le dejas, pues yo empecé una vida cristiana, pero yo seguía con mi fútbol y seguía con mis estudios universitarios de periodismo, también con mis amistades y también, pues en este caso, con una relación con una chica, con mi novia. Y la cuestión es que hubo un momento en el que sentí la llamada, o sea, experimenté que había una inquietud en mi corazón por el sacerdocio que yo no quería para nada, no lo quería, pero bueno, pues yendo al Paseo de la Ermita del Santo, en Madrid, en la Casa de las Misioneras de la Caridad, fuimos a hacer voluntariado con los niños que cuidaban estas hermanas y nos pidieron hacer un Vía Crucis representado. A mí me tocó hacer de Jesucristo y en ese Vía Crucis escuché con claridad en mi interior: ¿por qué no me representas con toda tu vida? Yo intenté resistirme, estuve ahí un par de años, terminé la carrera y me fui a trabajar fuera a Irlanda e intenté escaparme porque me encantaba mi vida, me encantaba la relación que tenía y el próximo matrimonio, y finalmente pues me rendí a la propuesta de Jesús, del Señor, de entrar al seminario y discernir la vocación sacerdotal, cosa por la que le doy muchísimas gracias a Dios. No eran mis planes, eran los suyos, pero los he hecho míos y estoy muy, muy agradecido de haber podido recibir este regalo y de ser testigo de cómo actúa el Señor en la vida de las personas. Estos 15 años como sacerdote pues han sido una gozada, y la verdad es que no hay nada mejor que hacer en la vida que intentar responder a lo que el Señor te invita a vivir. ¡Qué maravilla! Padre, yo estaría con usted toda la tarde, pero tenemos más cosas que hacer y se nos acaba el tiempo. Pero muy ya le traeremos otro día por aquí. Gracias por habernos acompañado y gracias también por toda la labor de comunicación que hace en tantos ámbitos. Encantado, y te digo lo mismo, gracias por tu labor como comunicador. Y en fin, amigos, hasta aquí el búnker de hoy. Ya sabes que nos vemos todos los martes a las 10 de la noche en popes80.com. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Popes80 para ayudarnos, para estar al tanto de todo y ver también programas anteriores, recomendarnos en las redes sociales, y ya lo sabes, nos leemos a diario en popes80.com con un montón de contenidos únicos, exclusivos y sugerentes que no encontrarás en ninguna otra revista. Que tengas una feliz noche y hasta el martes que viene.